¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Colores Primarios. Y de repente un día estamos todos de nuevo hablando sobre los índices de pobreza. Ayer el gobierno, a través del presidente Mauricio Macri, de la ministra Stanley, dio, después de un paréntesis de 3 años, la nueva cifra oficial de pobreza que difunde el INDEC, que mide el INDEC, que dio un 32,2% de los argentinos, ¿no? Una cifra alta, grave, fuerte, de eso vamos a estar hablando esta noche. Son casi 1 de cada 3 argentinos, alrededor de 13 millones de personas, que no pueden solventar la canasta básica que se toma para este tipo de mediciones. Más o menos tengo yo 3 cosas para decir. Vamos a estar hablando en todo este programa sobre este tema, pero una es esta intervención que hizo el INDEC fue una de las peores cosas que ha hecho el kirchnerismo. La verdad que nos parece una decisión que fue muy grave y que impidió que hoy tengamos alguna comparación real, verdadera, acerca de cómo estamos con respecto al pasado, ¿no? La verdad que fue una de las peores cosas que ha hecho el kirchnerismo. Siempre en este programa fuimos críticos de esa decisión con respecto al INDEC, no solo con la pobreza, ¿no? La inflación y las demás cosas que dejaron de medirse y que fueron tergiversadas con el tiempo, ¿no? Segundo, lo que dijo Macri a propósito de, bueno, yo quiero que a partir de ahora rendir cuentas, o sea, como que estos 10 meses que lleva ya de gobierno, casi un cuarto de mandato tiene Macri ya, él como que no se hace cargo y está todas las cifras, todas las mediciones privadas que se vienen haciendo dicen que en estos 10 meses incrementó bastante la pobreza porque, bueno, la alta inflación que no fue compensada por las paritarias, por los despidos que hubo tanto en el Estado como entre los privados, por, bueno, la quita de retenciones y la suba de tarifas, bueno, un montón de decisiones que ha tomado el presidente en estos meses que, bueno, también han influido en este índice que se difundió ayer. Y por último diría que, bueno, esto está marcando que es un problema estructural de la Argentina, ¿no? Porque han pasado gobiernos, la verdad que en un tiempo Argentina era orgullosa en cuanto a su cohesión social, un país de una gran clase media con respecto a lo que es lo natural en la región, unas profundas desigualdades que, bueno, a partir de los 90 se empezó a revertir y hoy tenemos esta grave realidad que me parece que trasciende un poco a los gobiernos. De eso vamos a estar hablando esta noche, porque tenemos como invitado a Daniel Arroyo, que es uno de los principales especialistas en temas sociales que tiene la Argentina. Fue ministro en la provincia, fue viceministro a nivel nacional. Está presentando un libro sobre lo que él llama son las 4 Argentinas, lo que es la grieta social. Él dice que la grieta es más social que política en el país. Así que, bueno, me parece que es un invitado indicado para hablar de este tema que, bueno, hoy estamos hablando todos, ¿no? En la Argentina. La pobreza, los índices y el problema estructural que tiene social el país. Así que vamos a un pequeño video presentación y ya con nuestro invitado de esta noche. Muy bien, y acá estamos con Daniel Arroyo. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por venir. Muy bien, un gusto. ¿Qué opinás primero respecto a lo que dijo Macri? Que, bueno, este es el punto de partida que tenemos, sobre el cual quiero y acepto ahora ser evaluado. Bueno, como que el punto 0 fue ayer. No, Macri tiene que ser evaluado a partir de que asumió, que es el 10 de diciembre, y del 10 de diciembre ahora aumentó la pobreza. Yo diría, el gobierno actual tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, en una situación crítica, con una economía con problemas, pero le metió un ajuste encima y le llevó a 41 grados la temperatura.
En estos 10 meses aumentó la pobreza, pues se sumó inflación, muy fuerte en alimentos y después en transporte, el parate de la construcción y el textil, que es el parate de las changas, que yo creo que ese es el punto clave. La Argentina es un país de gasistas, plomeros, carpinteros, gente que hace changa y que se paró, y los despidos. Todo eso junto aumentó la pobreza en estos primeros 10 meses de gobierno. Es fuerte lo que está diciendo, ¿no? Este tema de las changas, de esto como que, porque vemos los índices todos los días, ¿no? Baja el consumo, baja el empleo en la construcción, son como índices que van mes a mes, se van como profundizando, no parece, él dice, ahora está cambiando, ya cambió, no se está viendo ese cambio, yo por lo menos. No se ve ningún rebote, lo que se ve hasta ahora es una pérdida importante de consumo, sin duda la inflación fue bajando y va a bajar, o sea, no vamos a volver al nivel de inflación antes, pero lo que tenemos es un planchazo muy fuerte de la actividad económica. Uno va a un barrio del conurbano bonaerense hoy y va a haber gente en la puerta de la casa sin nada que hacer, lo que quiere decir que no hay changas. Si va al almacén de ese barrio, va a ver la tercer marca de gaseosa, la que no conoce nadie, lo que quiere decir que no hay plata. Yo una forma que tengo práctica de ver el consumo es hablar con los cartoneros, que lo que hacen es recoger la basura y ven qué niveles de consumo hay. Sí. Cuando baja el consumo ellos pierden porque lo que consiguen se puede reciclar menos. Bueno, ellos ven una pérdida permanente de consumo en los distintos lugares. Cartoneros que en lugares muy céntricos, de mucho dinero, y otros que no. La situación se ha ido complicando. El gobierno ha tenido un mal diagnóstico social, no vio que la Argentina es un país de complemento, que el que tiene un plan social además hace changas, claro, que el remisero además el fin de semana hace otra cosita. Parar la construcción en el textil es tirar a mucha gente en la pobreza, que es lo que ha pasado. Es un tema complicado, ¿no? A veces con los intendentes bonaerenses, ellos lo vienen marcando. Sí. Dicen, estamos viendo en las escuelas, estamos viendo en las municipalidades, mucha gente que viene a pedir comida, mucha gente que viene a pedir leche, cosas que antes no estaban pasando, que lo estamos viendo, ¿no? No es que estamos inventando, no es que es político, lo vemos día a día, ¿no? Esa es la situación que se está viviendo hoy en el conurbano y me imagino en otras provincias del interior también. Esa es exactamente la situación. En cualquier comedor comunitario que uno vaya va a haber más gente. Hay más chicos que se quedan en la escuela a comer. Parte de los chicos que antes se iban a comer a la casa, ahora se quedan a comer en la escuela, lo que quiere decir que no hay dinero. Bajó el consumo de carne, bajó el consumo de leche y subió el consumo de harinas. O sea, no solo hay más gente en los comedores, sino que está comiendo peor. Y la situación es crítica. Un ejemplo, yo estuve la semana pasada en una escuela en Pergamino. O sea, no estoy hablando del conurbano bonaerense, sino una zona que debería andar mejor. Sí. Las cocineras a los chicos el viernes le dan de comer a las 3 de la tarde. Estiran todo lo que pueden el viernes porque después no saben si van a comer el fin de semana. O sea, estamos ante una situación verdaderamente crítica. Te pregunto una cosa. Esta cifra 32,2% que se difundió ayer, incluyendo un 6,3% de indigencia, ¿a vos te sorprendió? ¿Es más alta de lo que se esperaba o está más o menos en los niveles? No, es lo que yo imaginaba claramente, porque el INDEC marcó algo razonable, que para 4 personas hacen falta 12.500 pesos para no ser pobre. Eso iba a dar sin duda esta cifra, porque el salario mínimo en la Argentina es 7.500 pesos, porque hay un montón de gente que tiene trabajo informal, porque la asignación universal por hijo son 1.000 pesos. O sea, para una familia, para llegar a 12.000 pesos sí, tiene que sumar muchísimo. Mucho. Con lo cual era evidente que iba a dar esta situación. Seguramente en los próximos años el INDEC deberá incorporar otras mediciones, que no solo sea dinero, sino otras cuestiones para ver la pobreza, pero la verdad que está funcionando bien y nos ha dado una pauta real de dónde estamos parados. Hasta ahora, bueno, estuvimos 3 años, me imagino que vos también serás crítico, ¿no? De estos 3 años de parate estadístico que sufrió el país. Y bueno, uno de los índices que salía era el de la UCA, que más o menos creo que da bastante parecido a este que está dando, o sea que no estaba tan mal lo que venía. No solo estaba bien, sino que corroboraba las dos cosas, que estaba bien y que aumentó la pobreza. La UCA daba ahora 32,6%, prácticamente lo que dio el actual índice, y decía que a diciembre del año pasado había 28,7%. O sea que si lo de ahora está correcto, uno puede decir lo de diciembre del año pasado también. Entonces marca dos cosas, que venimos de una pobreza alta y que aumentó la pobreza en el último tiempo. Y que un desafío, y yo veo también a los intendentes involucrados en esto, es hacer obra pública de pico y pala, porque para que acá un pibe que no tiene secundaria completa tenga trabajo, hace falta veredas, núcleos húmedos, cocina y baño, cloacas, vivienda social. Si el gobierno hace gran obra de infraestructura, eso es bueno para el país, si hace 2.800 kilómetros de ruta, sin duda va a ser bueno para el país, pero no va a generar empleo si no hace keynesianismo de pico y pala, si no hace obra pública en pequeña escala. Me parece que es esa parte la que yo entiendo el gobierno hasta ahora no está viendo con claridad. Ajá. O sea, está pensando como en las grandes obras, bueno, ahí vamos a dar trabajo, pero le está faltando todo este sector marginal de la economía, ¿no? Sí. Este sector que no se puede incorporar a la economía formal. Que es la mayor parte de los argentinos. O sea, hay argentinos que viven en el siglo XXI, hay argentinos que viven en el siglo XX, hay argentinos que viven en el siglo XIX.
Los argentinos que viven en el siglo XXI, el gobierno los ve. Dice, bueno, hay que ponerle valor agregado a la producción primaria, a la industria del software. Ya creo que nos estamos metiendo un poco en el tema de tu libro, ¿no? Yo lo pensaba decir después, pero me parece que ya es este tema el que vos tratás en tu libro, porque hablas de las 4 argentinas. Claro, yo lo que trato de decir es que hay 4 realidades distintas. Hay una realidad de la gente que trabaja vinculada al siglo XXI y es muy competitiva y que se ha globalizado. El gobierno entiende eso y le da apertura y busca ayudar a esa competencia. Ahora hay argentinos que viven en el siglo XX, la gente que está en la industria textil, por ejemplo. Alguien podría decir, bueno, va a salir más barato una remera de India o de China que acá, sin dudas. Ahora en la industria textil trabajan mujeres y jóvenes que son los que están más complicados. Si no la cuidamos, vamos a tener un problema. Y hay argentinos que están en el siglo XIX, un pibe que no tiene secundaria completa, que está en la esquina, que necesita obra pública masiva. Bueno, mi impresión es que el gobierno ve los primeros y encara una política que uno podría decir, bueno, apunta a la competencia, pero no ve los otros. Los otros son la mayor parte de los argentinos. Claro, me parece que la idea es, bueno, para que ellos mantenemos los planes. Sí, pero eso no funciona. Hoy tenemos 32% de pobreza con 9 millones de personas que tienen planes sociales. La historia argentina es la historia de cada gobierno, amplía planes sociales y se complica. Alfonsín, cuando volvió a la democracia, hizo el PAN, el Plan Alimentario Nacional. Llegaba a 500.000 personas. Hoy sería visto como un plancito. En ese momento todos creíamos que era nuestro gran plan. Después vino Menem con la política focalizada, vino de la Rúa que terciarizó, Kirchner puso en marcha todo el proceso productivo y articulación entre lo social y lo económico, Cristina Kirchner puso la asignación universal por hijo y llegó a 8 millones de personas, y este gobierno extendió la asignación universal por hijo a los monotributistas. Gobiernos de derecha, de izquierda, algunos que yo creo bien intencionados y otros que no, pero cada uno fue ampliando la cobertura social. Sin embargo, tenemos un problema importante, lo que quiere decir que el problema es la economía, la actividad económica, que la actividad productiva económica argentina no tiene lugar para todos y ahí es donde el Estado tiene que crear cadenas de producción. Claro, ese es el tema más difícil, ¿no? Incluso me acuerdo que lo hemos hablado con el ministro Tomada cuando venía acá al programa, donde reconocía como un problema que había tenido el kirchnerismo, que no había podido perforar un núcleo duro de desocupación, que era esa mano de obra que no se podía incorporar a la economía formal, ¿no? Me parece que es lo más difícil por ahí para una sociedad, para un gobierno, perforar ese núcleo, ¿no? Y solo lo puede hacer el Estado, porque, digo, alguien puede soñar, el gobierno apuesta mucho a que las inversiones derramen sobre el empleo. En el mejor de los casos, alguien que va a invertir en Argentina va a invertir algo que sea rentable, minería, soja, sector financiero. No va a invertir en las cadenas productivas que generan empleo, la construcción, el textil, el metal mecánico. Eso lo tiene que hacer el Estado. La Argentina, sin un rol activo del Estado, no incluye a la sociedad. No quiere decir que todo tenga que ser Estado, pero si el Estado se corre y cree en el derrame y en el mercado, eso aumenta la pobreza, que yo creo que es la orientación que tiene el gobierno, y ahí es donde a mí me parece que es un problema. O sea, que con esta orientación aumenta la pobreza y aumenta el problema de la desocupación. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y ya nos metemos en el libro que presentaste esta semana con el obispo Casareto, ¿no? Y Malena Galmarini, porque bueno, actualmente sos dirigente de Frente Renovador. Sergio Massa hizo el prólogo, ¿no? Exactamente. De tu libro y las propuestas que tenés, que siempre son muy interesantes. Vi que en Twitter habías puesto también 10 puntos de, bueno, cómo hacer para solucionar este tema social en la Argentina. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con Daniel Arroyo. Muy bien, y otra cosa que planteó Macri en la conferencia de prensa fue, bueno, la pobreza cero no vamos a llegar, ¿no? En 4 años, va a ser de muchos años. ¿Se puede llegar a la pobreza cero? No, técnicamente no. Los países nórdicos tienen niveles de pobreza, o sea que nosotros no estamos en condiciones de ir a pobreza cero. A mí no me parece mal que alguien lo ponga como horizonte, es decir, vamos a tirar para ese lado. Eso no me parece mal que lo haya planteado el gobierno. Lo que está claro es que encaró para otro lado. O sea, si pobreza cero queda para acá, encaró para otro lado. Ese es el problema. A mí que alguien hable de pobreza cero no me parece mal, aunque técnicamente no sea lo correcto. No lo veo mal como tirar un horizonte hacia adelante. Lo que pasa es que la política no está yendo para ese lado, sino para otro. Vamos a hablar del libro Las 4 Argentinas, la grieta social. ¿Cómo es? La grieta es social. Porque vi una frase que habías anotado, la grieta social, no política. Es que yo creo eso. A mí me parece, hay una grieta política en términos de tensiones políticas, pero ese para mí no es el problema más grande. El problema más grande es que hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de los más pobres, que no tienen lo mínimo, sí tienen planes sociales, pero vienen de pobreza estructural. Son pobres, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Hay una segunda Argentina vulnerable, la gente que hace changa, que tiene trabajo informal, que la lleva como puede, que tiene trabajo en negro, que trabaja muy precariamente, que se fue trabando en estos últimos meses y que además no tiene obra social, no tiene jubilación, está trabajando de manera siempre precaria, agarrada con alfileres. Hay una tercera Argentina de clase media que tiene representación, que los sindicatos representan porque tiene trabajo formal y que lo pelean las paritarias contra la inflación, y una cuarta Argentina del 5%, que es la Argentina de altos niveles de consumo.
Yo lo que trato de decir es que la grieta está ahí, que hay conflicto, que el peón de taxi, que es alguien vulnerable, cuando para porque hay un corte dice, a esta gente le dan todo y a mí nadie me da nada. O el de clase media dice, yo laburo, tengo impuestos y acá no, y todo va para acá. Yo creo que la grieta es social y que tenemos un riesgo grande en la Argentina, y es que las tres Argentinas de arriba crean que la Argentina de abajo es el problema y que eso nada bueno debería dar. O sea que creo que acá o achicamos la distancia o vamos a un conflicto social. Trato de plantear, pongamos el acento en esto, que acá la grieta es que más allá de la mirada política hay un problemón social en Argentina. ¿Y cómo se hace para que, digamos, todo eso cohesionarlo? Porque me parece que eso es lo difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos para que unos suban un poquito y otros bajen otro poquito? ¿Cómo se hace eso? ¿Con impuestos? ¿Se hace con poniendo plata? ¿Cómo es que se hace? Yo creo que se hace con dos cosas por lo menos. Una es rescatando el valor de la escuela. Lo único que hay universal en Argentina es la escuela. Lo único. Nosotros somos de partidos políticos distintos, de religiones diferentes, tenemos distintos intereses deportivos, todos pasamos por la escuela. El pibe que critica la escuela, que dice lo que estoy aprendiendo no sirve, sabe que está cuidado en la escuela. El padre que critica también sabe que la escuela es un buen lugar. Primero hay que reformar la escuela secundaria, hacer una escuela secundaria más flexible, una escuela secundaria para todos, en serio, una escuela secundaria que se adapte a los chicos del siglo XXI, un pibe que está chateando y con 5 personas en 5 continentes distintos, ir al sistema dual en la escuela secundaria, que el chico en los últimos 2 años, además de estar en la escuela, pueda hacer pasantía. Yo creo que ahí empieza a... El primer punto, decís vos, es la escuela. Y es lo único que tiene legitimidad. No hay otra cosa que tenga legitimidad universal en la Argentina que es la escuela. El resto, alguna gente le No tanto la primaria, decís vos, sino la secundaria. La secundaria es el punto clave porque tenemos mitad de los jóvenes que se van de la escuela secundaria y a los 14 años se van. El punto clave es reformar la escuela secundaria. Tenemos una escuela secundaria del siglo pasado, o sea, una escuela secundaria de 14 materias y donde uno de memoria aprende Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eso no sirve, porque ese chico está sobreinformado de lo que le interesa. Ese mismo pibe que está aburrido 4 horas ahí, sale y se pone a... Lo que le interesa lo sabe. O sea, ha cambiado el mundo, necesitamos eso. Segundo, ahí me parece que hay un tema. Un tema es que no se vaya, ¿no? A los 14. Claro, para que no se vaya a los 14 tiene que ser una escuela entretenida para arrancar. O sea, tiene que decirle algo interesante. Agarrar a un pibe y tenerlo sentado 4 horas con el pizarrón, imposible. Realmente la tarea es titánica de los docentes y verdaderamente la tienen difícil. Primero es que no se vaya. El comedor ayuda a que no se vaya, una escuela entretenida ayuda a que no se vaya, que en los 2 últimos años además está en la escuela haga pasantía y tenga un ingreso, ayuda a que no se vaya. Hay que lograr no solo ayudar a que no se vaya, sino que aprenda y que aprenda con calidad. Después lo otro es lo impositivo y el sistema financiero. Yo creo que el sistema financiero es generador de pobreza en Argentina. Si el que está mejor y tiene tarjeta de crédito, o sea, tiene recibo de sueldo y tiene tarjeta de crédito, cuando paga el mínimo le cobran 60% de interés. De ahí va al que va a la esquina, a la financiera de la esquina y le cobran 120. De ahí va el prestamista del barrio, que es a lo que sale, y de ahí queda el que vende droga, que cuando da plata es a lo que viene. El sistema financiero es generador de pobreza. Yo creo que hay que hacer un gran cambio, que hay que armar un sistema masivo de crédito para los sectores pobres al 5% anual para máquinas y herramientas, pero recontra masivo. Eso sería una segunda cuestión que creo yo empezaría a achicar el tema de la grieta. Ajá. El sistema financiero actual, el sistema bancario, decís, no sirve. No sirve para resolver el problema social, sirve para acumular, le sirve a determinados sectores, pero no a los bancos les va bien siempre, ¿no? No, claramente, digo... anda mal la economía, anda bien la economía, a los bancos les va bien. No, a ver, digo, si uno tiene las letras del Tesoro y las LEVAC al 30 y pico %, al 38% anual, está claro que es un negocio. Ahora, yo lo miro las cosas en términos sociales. Para achicar la grieta social, el sistema financiero no está funcionando. Puede funcionar para otras cosas. Para achicar la grieta social necesitamos que un pibe que tiene un taller mecánico delante de la casa en Loma de Zamora tenga escáner y computadora para atender los autos de último modelo. Y para eso necesita un crédito al 5% anual, no al 120%, para tener el escáner y computadora y trabajar y andar bien. Y ese pibe, si le va bien, va a buscar otro pibe que está en la esquina y le va a enseñar el oficio. El sistema de crédito tiene que ser amigable, tiene que llegar a los que están trabajando, que trabajan en el sector informal, y tiene que dar crédito a... ¿Qué sería? Una banca popular. Y eso... Pero una banca popular para 4 millones de personas, o sea, recontra masiva, ¿no? ¿Eso, el Banco Nación estaría en condiciones No, ni el Banco Nación ni el Banco Provincia. Yo estoy en el directorio del Banco Provincia como parte de la oposición. Los bancos públicos pueden llegar hasta ahí. Yo creo que eso es desarrollo social, Ministerio de Desarrollo Social. Hay que dar crédito, no en los bancos, porque los bancos lo que hacen es evalúan la tasa de riesgo. Yo voy a un banco y van a mirar si tengo casa, si tengo autos, qué puedo devolver. El sistema de crédito, microcrédito, es al revés. Yo voy y veo que está trabajando y veo que necesita. No es contra riesgo, sino apostando al proyecto. Esas son las áreas sociales. Ningún banco tiene la capacidad de llegar tan abajo. Hay que armar un nuevo sistema de crédito. Un país que lo ha hecho bien, a mí me parece que es bien interesante, es Ecuador, que ha generado un sistema de crédito masivo y yo creo que es un buen lugar para aprender para adelante.
Uno de los aspectos dramáticos de esta cifra es que casi la mitad de los menores de 14 años están en la pobreza, ¿no? Estamos hablando de 4.500.000 chicos. Es una cifra realmente dramática. ¿Qué se hace hasta poner en práctica estas medidas que estás diciendo vos? ¿Se mantienen los planes? ¿Se los agranda los planes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hoy tenemos 9 millones de personas que reciben dinero a través de planes sociales todos los meses. Si a alguien se le ocurría sacar eso, generaría una guerra civil en Argentina. Sí, está claro que eso nadie lo debería discutir. Hoy en la emergencia hay que extender los planes, hay que fortalecer la primera infancia. Hasta los 14 años está el problema, pero el partido se juega mucho de los 45 días a los 2 años, cuando tenemos el desarrollo neuronal, cuando alguien empieza a socializar, cuando un chico empieza a interactuar. Ahí hay un punto clave que hay que fortalecer y por eso comer mal en ese tiempo es malísimo. Para mí, de todo lo que ha pasado en estos 10 meses, el dato, a mi modo de ver, más brutal es que bajó por primera vez en muchos años el consumo de leche. Todas las madres saben que tienen que darle leche a sus hijos. Si bajó el consumo de leche, quiere decir que no hay plata. Eso es tremendo. Me parece que ahí hay un punto clave. Después extender la salita de 3 años, la salita de 4. Es decir, empezar a enganchar a los pibes lo más rápido posible en el sistema educativo es una forma de empezar a contener. El otro punto es que nosotros tenemos jóvenes que son tercera generación de exclusión, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá de ese niño. Si no cortamos ahora la reproducción de la pobreza, vamos a una cuarta generación. O sea, esos datos del INDEC, si no hacemos nada, demuestran que vamos a estar peor en los próximos años porque la mitad de los jóvenes están en situación de pobreza. Es un tema, ¿no? Como decimos, es un tema estructural, sí, que supera a los gobiernos. ¿Qué evaluación haces hoy de lo que fue el gobierno kirchnerista? Bueno, hoy todo el día no hubo discusión, sin lugar a dudas esa declaración de Aníbal Fernández que hoy muchos recordaron respecto a que Alemania tiene más pobres. Bueno, todo eso fue desafortunado. Pero ¿qué evaluación haces vos de lo que fue el gobierno kirchnerista en el tema social, ¿no? Si uno toma el conjunto de los 12 años, hubo una mejora social indudable. Arrancó con 52% de pobreza y bajó la pobreza, bajó la desocupación y bajó el trabajo informal. O sea, cuando se escriban los libros de historia dentro de 20 años, se va a ver el kirchnerismo como una etapa de mejoras sociales y no hubo muchas de esas en Argentina. Si uno va más fino, yo diría que ahí hubo 3 etapas. Hasta el 2009 mejoró todo, se puso en marcha el proceso productivo, generó con mucha dificultad lo que Kirchner llamaba el 50-50 entre capital y trabajo. El 2009, luego de la crisis internacional, la crisis del campo, empieza, yo diría, la etapa progresista. Matrimonio igualitario, asignación por hijo, ley de medios de comunicación. Toda una etapa, creo yo, positiva en muchos aspectos. Entra en la batalla cultural, pero pierde la dimensión económica productiva. Yo creo que ahí se desengancha del desarrollo económico. Y los últimos 4 años de Cristina, del 2011 en adelante, que intentan ser refundacionales, la verdad es que se traba la actividad económica. Los últimos 4 años en materia económica han sido muy malos. Si uno ve el ciclo completo, ha sido de mejora. Si ve parcialmente, los últimos 4 años hubo muchas dificultades. Es un tema, ¿no? Porque, bueno, el gobierno habla mucho del desarrollismo y de Frondizi, pero uno no ve políticas de desarrollo, ¿no? Hasta ahora no se ha visto en lo que han sido los 10 meses de gobierno de Macri. Y también, bueno, las primeras decisiones en cuanto a quita de retenciones, por ejemplo. Porque vos decís, bueno, estirar los planes sociales. ¿De dónde van a salir esos recursos? Está claro que el gobierno quiere achicar el déficit como sea, pero con medidas como bajar las retenciones a la soja, ¿no? Y a las mineras. Bueno, todo eso parece ir en contra de esa reducción. No, el gobierno no tiene una mirada desarrollista. El desarrollismo supone un plan de desarrollo, cadenas productivas y un Estado presente. El gobierno cree en el mercado, cree al revés, que hay que simplificarle las cosas a los inversores, que hay que generar seguridad jurídica, clima de negocios para que haya negocios y eso derrame. Eso no es una mirada desarrollista. ¿Puede eso hacer crecer la economía un tiempo? Puede que algunos sectores productivos peguen un salto, claramente, y en otros momentos en Argentina pasó eso, pero la mirada del desarrollo tiene otro objetivo y un objetivo muy fuerte de un rol activo del Estado. El gobierno yo creo que tiene muy claro qué quiere hacer con el mercado, no tanto qué quiere hacer con el Estado, y ahí es donde yo le veo poco esquema desarrollista. Bueno, muy bien, la verdad, Daniel Arroyo, muchas gracias por venir. Creo que era el día justo, ¿no? De repente todos nos despertamos con este tema social en la Argentina. Bueno, estábamos preocupados con otras cosas, pero bueno, la verdad que es el tema de fondo, ¿no? Que tenemos que solucionar. Así absolutamente. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos, chau, hasta el viernes que viene.